Bienvenidos hermanos a una nueva reacción de viral pero no bíblico. No hay nada mejor que un buen estudio de la Biblia para desestresarse de todo el estrés de la semana, o en este caso no sé si se van a estresar por lo que vamos a hablar hoy. Em, en este podcast voy a reaccionar, en este episodio voy a reaccionar a un short, a un reel de una hermana que está contando el testimonio de cómo ella dejó el lesbianismo, ¿sí? Y es espectacular. Y en realidad no voy a reaccionar a su testimonio en sí, sino al mensaje del short. Eso es lo que yo quiero reaccionar, ¿ok? Porque vieron que hay gente que dice, si alguien da un comentario negativo sobre un reel, un short, dice, no, 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 tenés que verlo todo para poder sacar tus conclusiones. Eh, del otro lado sería lo mismo, ¿no? Si alguien da un testimonio positivo o un comentario positivo de un short, la respuesta tendría que ser la misma. No, 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 no. Tenés que ver todo el podcast para dar una reseña positiva, pero sabemos que no se hace así. Pero yo sí vi todo el programa. Lo vi al podcast entero. Sé que lo editaron para dar el mensaje que quieren dar acá. Y antes de que alguien pueda decir algo, esta mujer, lo vuelvo a repetir, esta hermana está contando su testimonio, está con su esposo en ese programa y aparte creo que dice que es profesora en un seminario. Así que gracias Señor por esa restauración, una vida liberada del poder de las tinieblas, como dice Colosenses, y trasladada al reino de la luz del Señor, espectacular. ¿Sí? Y no voy a poner en duda la salvación de la hermana en absoluto, pero el mensaje del podcast, lo vuelvo a repetir. Yo lo vi al podcast y sé que cortaron partes del podcast para armar este reel. O sea que se quería mandar un mensaje específico. Y a ese mensaje específico del podcast es lo que yo voy a reaccionar. Así que bueno, pasemos a ver lo que dicen en este shorts. En este short. Ahí está la hermana. Bueno, veamos a ver qué dice. Que yo voy a la iglesia cada domingo, incluso sirvo en algunas, empiezo a servir en algunas áreas con la persona que era mi pareja en ese momento. Un día nos manda. Primer punto dato a tener en cuenta. No es alguien que llega por primera vez a una iglesia, ¿ok? No es alguien que está en el lesbianismo y quiere ir a una iglesia evangélica. No, es alguien que está yendo y que la iglesia la ha considerado fiel y ha visto testimonio de vida para confiarle un ministerio. Está sirviendo en un ministerio en la iglesia. ¿Por qué es eso importante? Porque alguien puede decir, no, pero no puedes rechazar a las personas así. No, 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 no. Primero, nosotros no atacamos a la persona en sí, sino que estamos denunciando el pecado. Pero en este caso no es alguien que llega por primera vez a la iglesia. Es alguien que lee la Biblia, porque en teoría si está en un ministerio es porque tiene comunión con el Señor, hay testimonio de vida, testimonio de fe, quiere al Señor, quiere entregarse más, ¿no? O sea, espectacular, la iglesia lo ve, el liderazgo lo vio, como que santidad. Y está ahí, estás sirviendo, la iglesia la consideró digna, la consideró fiel, espectacular, ¿no? Pero no es alguien nuevo a la fe, eso es lo que deben tener en cuenta, sigamos. A llamar Gabriel. De hecho, la mandó a llamar a ella. Gabriel Gabriel es el de la pastor iglesia. principal. Por lo que dicen en este podcast, yo no hubiera mostrado la foto del pastor, se hubiera quedado con un Gabriel y ya está. Pero dice que el pastor la manda a llamar a la pareja de esta hermana. Ajá. Le pregunta, ¿no? Oye, fíjate que me llegó un rumor de que ustedes son pareja. Nunca lo ocultamos, nunca, Claro, o sea, y ya le Bien, le llega el rumor, ¿está mal eso? No, 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 la iglesia se está dando cuenta, ¿no? Si ya está tan interiorizada en la iglesia local a la que asiste como para confiarle un ministerio, la iglesia se va dando cuenta. Es más, en el podcast dice que ella vive con su pareja en la casa de los padres de la pareja. O sea que en ese tiempo, ¿no? Que la manda a llamar el pastor. La iglesia se está dando cuenta y le llega un rumor al pastor. ¿Está eso mal? No. Una de las razones de por qué Pablo escribe la carta a los Corintios es porque creo que dice que los de Cloé o de algún lugar le avisan, che, hay problemas en Corintio y Pablo le escribe. ¿Pero por qué lo hace? Y porque anhela ver santidad en la iglesia, anhela ver que la iglesia sea pura, consagrada, fiel al Señor, completamente diferente al mundo, que sea luz del mundo. Y aquí los hermanos comienzan a decir al pastor, che, pastor o al liderazgo en sí, mira, están viviendo
pecado, ¿no? Espectacular. Entonces el pastor la manda a llamar a la pareja y tiene una conversación. Dijo, sí, pero pues la verdad es que tuvieron ahí una conversación, ¿no? Sí, pero pues la verdad es que yo creo que Dios no tiene ningún problema con esto y no pasa nada y está bien con esto y así, ¿no? Y Ven que no es alguien recién convertido, es alguien que es, por ejemplo, la pareja y obviamente ella, ya son personas que sabían lo que estaban haciendo. O sea, no son recién convertidas que nunca agarraron la Biblia, sino que el pastor dice que tiene una conversación. Yo espero que le haya confrontado con su pecado, pero por lo que se va a decir después en el short, o por lo que le hacen decir al pastor en el short, parece que no, pero no son nuevitas, ¿sí? Se congregan, asisten, nunca ocultan su pecado, participan de un ministerio y cuando el pastor le quiere remarcar eso, ellas dicen, sí, 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 pero yo creo que el Señor no tiene ningún problema con esto. O sea, que sabían lo que decía la Biblia o si no sabían, no sé por qué estaban en un ministerio, pero pongámosle que sabían lo que decía la Biblia y sin embargo, eh, el pastor las confronta y ellas dicen, no, 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 yo creo que está bien, yo creo que Dios me ama igual y toda esa locura que se dice, ¿no? Este, no son nuevitas en la fe. Y acá viene lo que es fuertísimo y lo que el podcast quiere, el short quiere remarcar. Miren lo que dice, miren lo que ella cuenta que el pastor dice. Gabriel le dijo lo más sabio que yo creo que alguien pudo haber dicho y le dijo, ¿sabes qué? Esto es lo más sabio, ¿ok? O sea que es de parte del Señor, sabio. Le va a enseñar a vivir la vida cristiana. ¿Qué es la sabiduría? Saber vivir el cristianismo. El sabio sabe vivir. Ese es el mensaje de todo Proverbios. Ese es el mensaje que utiliza Santiago en su carta, utilizando el Sermón del Monte y muchos de los proverbios también. Es más, a Santiago se le considera en muchos casos como el Proverbios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el sabio sabe vivir. Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, el sabio sabe vivir. Así que el consejo más sabio que le van a dar a la hermana acá ella está diciendo, me va a enseñar a vivir el cristianismo. Miren lo que dice aquí. No te puedo decir que es así porque no es bíblico, ¿no? O sea, eso no es una verdad bíblica y pues yo estaría fallando a quien soy como pastor. Pero Eh, es que suena muy mal como lo cuenta la hermana. Suena muy mal, suena como mira, o sea, para las cámaras tengo que decir que está mal, ¿no? Em, yo para salvar la dignidad del hermano, del pastor, yo quiero pensar que en realidad él la confrontó con amor, no quiere decir que hay que tratarla mal, ni gritarle, ni menospreciarla, sino con amor, con firmeza, como diciéndole, no, no es bíblico, estás mal. Quiero pensar que eso hizo el pastor. Pero claro, por cómo lo cuentan aquí en el short, queda como que, mira, entiendo tu postura y yo no te puedo decir que está mal, porque soy pastor, ¿viste? Es como que queda re mal. Entonces, para afuera, como que decirle que te diga que está mal. Pero entre nosotros, miren lo que va a decir. sí te puedo decir que Dios te ama y que esta es tu casa. Y lo único que les voy a pedir es que sigan teniendo una relación con Dios y sigan construyendo una relación con Dios. Por eso digo, yo quiero salvar cómo lo presentan al pastor aquí. Pero si el pastor después le dijo eso, es como lo estoy diciendo. Mira, afuera digamos que yo te dije que está mal, pero entre nosotros quiero decirte que Dios te ama, esta es tu casa y podés seguir construyendo una relación con Dios. Sigan construyendo una relación con Dios. ¿Eso se le dice a una persona en abierta rebelión a Dios? No, no se le dice jamás eso a una persona en abierta relación con Dios, rebelión a Dios. Si uno lee Efesios, todo el capítulo 2 muestra, Pablo explica de que uno de los objetivos de la salvación es que seamos el templo de Dios, para morada de Dios en el Espíritu, dice el final del capítulo 2. O sea que Dios quería tener comunión con nosotros y nos hizo su templo para que la plenitud de su persona tenga comunión con nosotros. Es espectacular, ¿sí? Y ese templo es edificado, esa relación con Dios es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas.
Pero para llegar al final del versículo, del capítulo 2, en el versículo 1 de ese mismo capítulo, Pablo comienza diciendo qué es lo que tuvo que hacer el Señor. El Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos esclavos a Satanás, cuando estábamos esclavos de las concupiscencias de nuestra carne, cuando estábamos esclavos a las tentaciones del mundo y no lo podíamos dejar, y nos liberó de eso. La salvación nos perdonó el pecado, nos liberó de la potestad de Satanás y nos llevó a una nueva relación con Dios. Pero para experimentar esa relación con Dios, hermanos, tienes que abandonar el pecado. Eso es salvación. Tienes que abandonar la rebelión a Dios. Nadie puede tener una comunión con Dios si sigue en rebelión a Dios conscientemente. Recuerden que la pareja le había dicho, sí, sí, pero yo creo que Dios me ama igual. Esa es una abierta rebelión a Dios y nadie puede seguir en comunión con Dios. Y esa es toda la historia desde el Antiguo Testamento. Adán y Eva se rebelan a Dios, entonces viene el exilio, ¿sí? Pierden la comunión con Dios. Es más, pone ángeles para que no vuelvan a entrar a la comunión íntima con Dios. Luego todos los profetas les dicen a Israel que se arrepienta de su pecado porque se iban a ir al exilio. Y es exactamente lo que pasa con Asiria primero en el reino del norte y después viene Nabucodonosor con el reino del sur y se van al exilio. Perdieron toda la comunión con Dios. Es más, ellos deseaban volver al templo donde moraba Dios para tener comunión con Dios. El pecado separa. Jamás, jamás, jamás se puede decirle a una persona que puede tener una abierta relación con Dios cuando vive en rebelión a Dios. Isaías dice en su profecía, vuestros pecados hicieron división entre vosotros y Dios. El pecado te separa de Dios. El pecado, yo elijo o uno elige el pecado porque cree que ahí va a encontrar su plenitud de vida y que no necesita a Dios. Y acá este pastor le dijo a esta joven, Dios te ama y continúa teniendo una relación con Dios. Esta es tu casa. Y aquí hago un paréntesis. Si una persona quiere asistir a la reunión, de lo que se hace, espectacular, siempre y cuando no cause problemas, pero ya ser miembro de una iglesia implica que la persona se ha arrepentido, ha abandonado la rebelión, cree en los fundamentos de la fe y se vio esa vida que quiso de fidelidad al Señor. ¿Ok? Entonces, si alguien quiere ir, espectacular. No es miembro de la iglesia, ¿sí? Ni de la iglesia visible ni de la iglesia invisible. Pero un miembro de la iglesia no puede vivir en abierta rebelión. Y este pastor le dijo, esta es tu casa. Aunque estés en rebelión en este pecado, esta es tu casa. No sos una simple invitada. Esta es tu casa, ¿no? Y después le dice, este, Dios te ama. Hagamos una cosa, hagamos un ejercicio, hermanos. Cambiemos de pecado, que no sea el pecado sexual, específicamente el pecado del lesbianismo. Viene un golpeador que está en el ministerio, que sirve, que se congrega, pero es un golpeador. Golpea a su esposa, literalmente, ya con pruebas, hasta denuncias, todo comprobado. Este, mm, Golpea a sus hijos y entonces el pastor te manda a llamar, ¿no? Golpeador dice, mira, ¿sabes que me llegó el rumorcito que ya tu hijo perdió el ojo y ya es como que todos los fines de semana se golpea con el mismo cartel? Es un poquito raro, ¿no? O sea, tu señora ya está en silla de ruedas, y que el golpeador le diga lo que le dijo a la pareja de esta chica, ¿no? Sí, mira, pero bueno, yo creo que todos tenemos luchas, pero que igual el Señor me ama, yo creo que el Señor murió por mí. ¿Qué tal si el pastor, ese golpeador, le dice, mira, no te puedo decir que está mal, que está bien, porque estaría fallando, ¿no? Golpear a los demás, y específicamente a tu esposa e hijos, está mal visto, o sea, está mal. No te puedo decir que está bien. Pero sí te puedo decir que aunque sos golpeador, eh, Dios te ama, esta es tu casa, señor golpeador, y podés, y por favor no pierdas tu comunión con Dios. ¿Qué piensan de eso ustedes? ¿Lo harían? Cámbienlo, llega un traficante de drogas y díganle, Dios te ama, no se quiere arrepentir, Dios te ama, esta es tu casa, es más, vende drogas de la puerta de la iglesia para afuera, por favor, por los chicos, los jóvenes se pueden confundir, este, y por favor no pierdas tu relación con Dios.
Hay algo que debemos entender, hermanos, que eh, los pastores siempre están viendo más por la naturaleza de su llamado. Ellos tienen que velar, ellos tienen que cuidar, ellos tienen que conocer las ovejas. Y yo quiero pensar que este pastor ya fue viendo convicción de pecado en estas hermanas y por eso le dijo eso. Quiero pensar lo mejor del pastor. Lamentablemente, como lo presentan en el short está mal. Está mal. Ningún pastor puede decir eso. Cambia el pecado, cambia el pecado. Pon un golpeador en lugar de alguien que tiene una vida sexual desviada. Pon un golpeador, pon un vendedor de drogas, pon a alguien que ahora es sexualmente atraído por niños, ¿no? Y que ya tiene, que hay rumores, que lleva niños a su casa. Estoy poniendo situaciones muy duras para que ustedes se den cuenta de que está mal. Jamás se le dice a una persona en abierta rebelión y en consciente rebelión a Dios que Dios la ama, que puede seguir teniendo una comunión con Dios y que la iglesia es su casa, ¿sí? Justamente esa es la razón de por qué hay tantos pecados en el mundo ahora dentro de la iglesia. Miles y miles y miles y miles de personas viviendo en pecado y en rebelión, pero están completamente seguras de que el Señor las ama. ¿Por qué? Por mensajes como estos. No digo por pastores como estos, porque no lo conozco al pastor. Estoy hablando del mensaje del short. Por mensajes como estos, hay personas que están en el liderazgo, hay personas que están en el grupo de alabanza, en fornicación, pero Dios las ama. Están completamente convencidas que Dios las ama. Y pueden cantar, Dios es santo, tú eres santo, me libraste del pecado. Y uno dice, pero ¿de qué pecado? ¿No? ¿De qué pecado te libró? Ellos están seguros de que Dios las ama porque se les enseña con estos tipos de mensajes online y desde el púlpito, lamentablemente, de que aunque vivan en rebelión, Dios las ama. ¿Por qué? ¿Por qué con otros pecados no lo haríamos? ¿Por qué con el golpeador no lo haríamos? Y nos parece como un buen testimonio, lo más sabio que le pudieron decir a esta persona. ¿Por qué lo plantean así? Porque no amamos al Señor y no amamos la iglesia, en segundo lugar. Y en tercer lugar, tenemos miedo de la presión del mundo. Pero aquí quiero recordarles y animarles a algo, hermanos. La iglesia del Señor está sentada con Cristo en los lugares celestiales por encima de todo principado y autoridad. Participamos de la victoria del Señor y tenemos la autoridad del Señor. La verdadera iglesia no se postra ante el César de la bandera LGTB. La verdadera iglesia no se postra ante el César de la bandera de arcoíris. La verdadera iglesia no se postra ante el César del progresismo, del wokismo, de meter toda esta perversión sexual y normalizar esta perversión sexual. No importa cómo nos consideren, si nos consideran intolerantes, si nos consideran malos, si nos consideran faltos de amor, ellos no tienen ni idea lo que es amor. Ellos están gobernados por sus deseos depravados sexuales. Ellos tienen hambre, no tienen amor, no tienen ni idea de lo que es amor, porque están muertos en delitos y pecados. Y tienes que entender que en Cristo hay vida, fuera de Cristo hay muerte. Ellos no tienen idea de lo que es el amor y ellos no van a dictarle a la iglesia. La iglesia fiel se mantiene firme en el Evangelio de Jesucristo. Se nos dio toda autoridad. Jesús al resucitar recibió toda autoridad del cielo. Perdón que se me está bajando el asiento. Jesús al resucitar recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra y se nos dio esa autoridad y se nos dijo, por tanto, id. Predique del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Predique del arrepentimiento. ¿Por qué no lo haríamos con el golpeador? Pero sí lo haríamos con esto porque tenemos miedo. Pero somos la iglesia del Señor. Nada puede vencer la iglesia. El Señor va a triunfar. Debemos mantenernos firmes en este mensaje de amor verdadero, ¿ok? Eso no quiere decir tratar mal al que está en este pecado, despreciarlo, mirarlo mal, tratarlo como si fuera... No. Simplemente debes entender, la iglesia no se postra ante ningún señor en este mundo. Jesús es el Señor y nosotros nos entregamos y obedecemos al verdadero Señor. Pero en fin, el pastor le dice eso y esta hermana dice que eso fue suficiente para ella, ¿no? Esto para mí fue suficiente. Porque hubo iglesias donde cuando mi mamá empezó a asistir a ciertas iglesias, yo empecé a asistir a ciertas iglesias y ahí todo era como súper rechazo, no puedes entrar, no, nada, ¿no? Es que
Y aquí viene el toque emotivo. En otras iglesias me rechazaban, me miraban así como, vieron esa parte de la película El Diablo viste la moda, la señora mayor la mira hacia la chica como diciendo, uy, qué asco, como demonizando las otras iglesias y el short está diciendo, esto es lo que se debe hacer. Ese es el gran problema de tomar un solo ejemplo como norma de los demás y criticar a los demás. Es un solo ejemplo. No no se puede hacer de un solo ejemplo la norma para los demás. Entonces, vamos a demonizar a todas las iglesias y vamos a poner esta como que fue lo más sabio que me dijeron, lo cual es completamente antibíblico. Y miren lo que van a decir aquí. Yo digo, si vos sos encargado de un programa, tenés que corregir con amor, pero miren lo que van a decir los dos, los que conducen el podcast, ¿no? ¿Sabes cuál es el rollo? Ni nosotros plantamos convicción, ni nosotros transformamos personas. Eso solo lo hace Dios. El Espíritu Santo es el que da convicción de pecado y el Espíritu Santo es el que transforma nuestra vida mediante la transformación de nuestra mente. ¿Cómo nosotros? Ahora, les hago una pregunta. ¿Es cierto lo que dice el chico? Sí. Y hago un paréntesis aquí. Eso que dice él no fue inmediatamente después de lo que dijo ella. Está en otra parte del podcast. Lo cortaron porque quieren dar este mensaje. Ahora, ¿es cierto que solo el Espíritu Santo trae convicción y que solo Dios puede cambiar personas? Sí, completamente cierto. ¿Es cierto que nosotros no podemos crear convicción y que nosotros no cambiamos a las personas? Sí, es completamente cierto. ¿Sabes qué le hago esta pregunta ahora, hermanos? ¿Quién de los autores bíblicos y de los cristianos fieles en la historia del cristianismo utilizó esa verdad bíblica para no denunciar el pecado en la sociedad? Le dejo ahí que piensen. 3 segundos de silencio acá es una locura, pero piensen, o sea, ¿quién? Imagínense a Pedro predicando en Pentecostés, ¿no? Como diciéndole, miren, no les puedo decir que no estuvo mal crucificar al Mesías, pero sí les puedo decir que Dios los ama, que esta casa es la de ustedes y que sigan construyendo una relación con Dios. ¿Por qué? Porque yo no traigo convicción. Es el Espíritu Santo el que los convence, así que yo no les puedo decir que está mal, ¿no? Es más, él está citando, obviamente, el Evangelio de Juan. Dice, el Espíritu Santo es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan después escribe Primera de Juan y se supone que él debería entender, ¿no? Lo que Jesús le dijo. Si uno lee Primera de Juan, se quiere morir. Si alguno dice que tiene comunión con Dios, que tiene comunión, habita en la luz con Dios y está en tinieblas, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo? Juan, vos mismo escribiste. El Espíritu Santo es el que trae convicción y Él es el que cambia las personas. ¿Cómo te atreves vos a decir eso? Vos tenés que decir que a la persona que está en rebelión, que Dios te ama, que cualquier iglesia es tu casa y que sigas construyendo tu relación con Dios aunque vivas en rebelión. ¿Se dan cuenta lo peligroso del mensaje? Es antinomianismo camuflado de amor, de sabiduría, de aceptación. Continuemos. Miren lo que va a decir el compañero ahora. Nosotros como cristianos hoy en día siento que queremos decir que Jesús es el camino, pero nosotros estamos decidiendo quién pasa por ahí. Entonces es como de, sí, Jesús es el camino, pero tú no puedes pasar por este camino. Sí. Porque yo digo, y eso está feísimo, porque cerramos las puertas a esta restauración que pues, sí te causa tal vez un conflicto. ¿Lo ven? No podés vos decir que tal cosa es pecado porque estás cerrando la puerta a esta restauración. Tremendo, espectacular. No condenemos el pecado entonces, porque estamos cerrando miles y miles y miles y miles de puertas para esta restauración. Lo vuelvo a repetir, es la locura de elegir de un ejemplo que terminó bien y hacerlo la norma. Y aparte dice él, nosotros predicamos que Jesús es el camino, pero nos ponemos a decir quién entra y quién no entra. No, si uno es fiel al mensaje de Jesús, no somos nosotros el que dice quién entra y quién no entra. Nosotros somos los mensajeros, nosotros llevamos la carta del Señor. Y él claramente dice, si uno que predica es fiel al mensaje de Jesús, es Jesús el que está hablando por medio de nosotros. Por eso Pablo en 2 Corintios dice, como si Dios rogara por medio de nosotros, nosotros les rogamos, reconciliaos con Dios.
Pero no es que yo elijo, bueno, este sí, este no, este me cae, bueno, si es que sí, entra por la cuota de integridad, ¿no? La cuota de inclusividad. No es así. Están demonizando la predicación fiel del Evangelio por un ejemplo y están haciendo quedar súper mal el pastor de la iglesia y lo están contando como un testimonio, como lo más sabio que se puede hacer y decir. Eso está mal. Mire, eh, en la historia hubo un pastor que se llamó Ambrosio de Milán. Y hay un testimonio espectacular de algo que él hizo nada más y nada menos con el emperador. Dice aquí, esto está sacado de la historia del cristianismo de Justo González, y dice, en Tesalónica se había producido un motín y el pueblo se había sublevado, había matado al comandante de la ciudad. Entonces Ambrosio, que conocía el carácter irascible del emperador, se presentó ante el emperador y le aconsejó responder con mesura, o sea, tranquilo, o sea, baja un cambio, ¿sí? Pero una vez que el obispo hubo partido, los cortesanos le aconsejaron a Teodosio que tomara medidas fuertes contra los habitantes de Tesalónica. Em, entonces, arteramente, o sea, con mucha sagacidad, Teodosio hizo correr la noticia de que la ciudad estaba perdonada. Pero cuando la mayor parte de la población se hallaba en el circo celebrando el perdón imperial, las tropas rodearon el lugar y por orden del emperador mataron a 7.000 personas. Al enterarse de lo sucedido, Ambrosio resolvió exigir a Teodosio un arrepentimiento público al emperador. Cuando algún tiempo después el emperador se presentó a la iglesia, el obispo salió a la puerta y alzando la mano frente al emperador le dijo: «Detente, un hombre como tú, manchado de pecado, con las manos bañadas en sangre de injusticia, es indigno hasta tanto se arrepienta de entrar en este recinto sagrado y de participar de la comunión». Ambrosio, tendrías que haber escuchado este podcast. No se dice eso. Lo que se dice, con la convicción de que vos no cambias a las personas y solo el Espíritu Santo trae convicción, lo que se dice es: Dios te ama, esta es tu casa, no pierdas por favor tu relación con Dios, porque estás cerrando la puerta a una restauración. Ambrosio, qué bárbaro, qué ignorante, Ambrosio. Miren lo que pasa, esto cuenta Justo González. Ante esta actitud por parte del obispo, varios de los cortesanos quisieron usar de violencia con él. O sea, ¿cómo le vas a hablar así al emperador? Pero el emperador reconoció la justicia de lo que Ambrosio le decía y dio muestras públicas de su arrepentimiento. ¿Por qué no utilizamos el ejemplo de Ambrosio como la norma de la iglesia y si utilizamos esto, lo que acabamos de ver en el podcast? Ellos están utilizando un ejemplo para hacerlo la norma. Y yo tengo otro ejemplo de Ambrosio, que se paró delante del emperador y le dijo: «Mira, no vas a participar de la comunión, ni siquiera puedes entrar al templo». Vieron que la hermana dice: «Yo fui a varias iglesias y me ponían ajo en la puerta como si fuera Drácula». Y me dicen: «Uy, qué asco». Y haciéndose la víctima, ¿no? Y acá vemos a un fiel pastor diciendo: «¿A qué no vas a entrar? Hiciste mal». ¿Qué hacemos? ¿Cómo debe la iglesia tratar el pecado sexual? En Efesios 5, del 3 al 6, miren lo que dice en la versión NBI, miren lo que dice Pablo. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni siquiera debe mencionarse ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio de un pueblo santo de Dios. Si ni siquiera se debe mencionar la inmoralidad sexual, mucho menos se le debe decir a la persona en rebelión sexual: «Dios te ama». Tampoco se debe hablar palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acciones de gracias entre ustedes, porque pueden estar seguros, dice Pablo, de que nadie que sea avaro, que es idólatra, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, dice Pablo, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. En esa época, estando Pablo vivo, ya había argumentaciones vanas que, entre otras cosas, querían mostrar el pecado sexual como algo aceptable delante de Dios. Y Pablo dice: no, eso está mal. Entonces se debe decirle a una persona que Dios la ama: si no quiere renunciar a la inmoralidad sexual, no.
Un rotundo no. En un sentido, ¿Dios la ama? Sí. Si se arrepiente, hay completo perdón de pecados y restauración de vida. Pero si decide seguir viviendo en la rebelión a Dios, no se le puede decir a la persona, Dios te ama en tu rebelión. El que rechaza el amor de Dios para el perdón de los pecados, el que rechaza el amor de Dios para recibir una nueva vida, no está bajo el amor de Dios, hermanos, está bajo la ira de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre suprime la verdad, lo mantiene abajo, no quiere que salga. Y una de esas formas de suprimir, de oponerse, de rechazar a la verdad de Dios es un pecado sexual, en este caso el lesbianismo y el homosexualismo. Por eso Romanos 1:26 al 27, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismo el pago merecido por su desviación. Y Colosenses 3, 5, 6 dice lo mismo. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es una locura decirle a una persona que vive en abierta rebelión a Dios, de que Dios la ama. La Biblia dice todo lo contrario. Eso no es amor. Eso es matarla a la persona. Eso es una locura lo que está diciendo este podcast. La Biblia, hermanos, nos manda a denunciar y a batallar con toda firmeza contra el pecado sexual en la iglesia. Por eso, en 1 Corintios, ustedes recuerdan que estaba este chico que estaba con su madrastra. Hay entre vosotros fornicación, dice Pablo, y tal fornicación que ni siquiera los gentiles se nombra. Alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué le pasa? Y vosotros estáis envanecidos. Miren lo que dice Pablo. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? No, Pablo, no. Ojalá hubiera estado este short para que Pablo entendiera de que la iglesia, el hombre, no trae convicción de pecado y no puede cambiar a las personas. El hombre no puede predicar que Jesús es el camino y decirle, pero tú no. Si solo Pablo hubiera escuchado, ¿no?, la sabiduría salomónica de estos consejos. Es una locura lo que dice el podcast. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, yo ya juzgué al loco ese. Entonces ustedes reúnanse en la autoridad, en el nombre del Señor Jesucristo, y el inmoral, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Sáquenlo de la iglesia, que se vaya al mundo. Pablo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la inclusión, con el amor, con el entender de que vos no traes convicción de pecado? Miren lo que dice más adelante, los versículos 9 y 10. Les escribí por carta que no se junten con los fornicarios. Pablo es muy sabio. Él ya se está adelantando a posibles, más que nada en Corintio, a posibles argumentos, como decir, che, bueno, entonces no nos tenemos que juntar con nadie, no tenemos que ir del mundo. A los corintios era tan normal, era tan natural, tan de ellos la fornicación, que directamente se le decían, están corintiarizando, ¿sí? Ellos están fornicando, están viviendo en inmoralidad sexual. Entonces Pablo se adelanta y le dice, no les dije que no se junten con los fornicarios de este mundo, con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, porque les sería necesario irse del mundo, ¿sí? Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, presten atención, llamándose hermano. Llamándose hermano. Esta gente, estas dos personas que cuentan el testimonio aquí, estaban en un ministerio, ¿ok? Se congregaban. No, se llamaban hermanas. Ninguno, no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o ladrón, ni aun comáis. Y termina en el versículo 13 diciendo, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Sáquenlo. ¿Qué tiene que hacer ahí? Sáquenlo. Y luego
Miren cómo Pablo reacciona ante el pecado sexual. Pablo está en Cesarea, preso por predicar el evangelio. Lo acusan falsamente de haberlo metido a Trófimo, creo, al templo. Trófimo era de Éfeso, un gentil, lo quieren matar. Entonces viene la guardia romana y lo mete en el templo porque Pablo era ciudadano romano y no lo podían tocar. ¿Ok? Y entonces llega un gobernador, se llama Félix, llega con su esposa Drusila. ¿Ok? Y Pablo predica, y aquí está lo que cuenta Lucas en Hechos 24 y 25. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Espectacular. Pablo le predica la fe, ¿no? Que se arrepiente. Genial, buenísimo. Pero mira lo que Pablo comienza a decir. Al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Por qué Pablo, si ya le había predicado acerca de la fe en Jesucristo, comienza a disertar de la justicia, del dominio propio, dominar tus pasiones sexuales, del dominio propio y del juicio venidero? ¿Qué pasaba? ¿Por qué porque Lucas, perdón, aclara que viene con Drusila, que era judía? Flavio Josefo, un historiador, escribió un libro que se llama Las Antigüedades de los Judíos y dice en la página 1225 de esta versión en PDF, dice, Félix, ¿no?, a la sazón procurador, gobernador de Judea, tuvo ocasión de ver a Drusila, y como superaba a Drusila a todas las mujeres por su hermosura, se enamoró de ella, por lo que a través de un hombre llamado Simón, que formaba parte de su círculo de amigos y era judío, aunque nacido en Chipre y que simulaba ser mago, a través de este Simón procuró persuadirla a que dejara a su marido y se casara con él. Estaba casada, Drusila. Y viene este baboso, este depravado Félix, la ve y dice, no, vení, casate conmigo. Prometiéndole que le haría feliz si no lo despreciaba. Y Drusila, que actuó mal, deseosa de sustraerse a la envidia de su hermana Berenice, Berenice se burlaba de ella porque ella era hermosa y Drusila no, según su parámetro, accedió a contravenir la ley judaica y a casarse con Félix. Pablo le predicó la fe en Jesucristo, dice Lucas en Hechos, pero no se quedó ahí. Pablo no dijo la locura de este podcast, em, em, yo no traigo convicción, mira, no te puedo decir que está bien lo que hicieron, porque soy un apóstol, queda súper mal, imagínate. Pero sí les puedo decir que Dios los ama, que esta es su casa, ¿no? Y que sigan teniendo una relación con Dios. No pierdan su relación con Dios. Así, la iglesia fiel no lidia con el pecado sexual. Ante un gobernador, Pablo le comienza a hablar, luego de ofrecerle el perdón de pecados, la fe en Jesucristo, la obra de Jesús en la cruz, les comienza a hablar de la justicia, dominio propio y juicio venidero. ¿Por qué? Porque es una locura lo que dice el podcast este. Es antinomianismo camuflado de aceptación, de amor, de verdadero amor, de verdadera sabiduría. Eso está muy, muy, muy mal. Por eso nosotros tenemos esta convicción que es la que dice Pablo y jamás tendríamos que bajar nuestra defensa de la fe y nuestra firmeza en la verdad ante la presión del mundo satánica que quiere meter la agenda homosexual, la agenda LGTB, el progresismo, todo a la iglesia. No, ¿saben por qué? Porque amamos al Señor y amamos a las personas. Dice Pablo en Gálatas 5, 19 y 21, las obras de la carne son manifiestas, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y luego más abajo dice orgías. Y alguien puede decir, no, bueno, pero ahí no habla del lesbianismo. No. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El que practica esto no será salvo. Entonces, pueden ver que el mensaje que hay en este podcast es satánico en todo sentido. Por eso, hermanos, quiero que entiendan, debemos ser fieles a la predicación, se moleste quien se moleste, debemos ser fieles a la predicación apostólica, fieles a lo que Jesús enseñó. Eso es amor. El amor, hermanos, jamás te consuela en la rebelión.
El amor no minimiza las consecuencias de tu pecado. El amor te ofrece el perdón que ganó Jesús en la cruz para una verdadera vida. El amor jamás trata de hacer de tu vida de muerte una vida cómoda en la iglesia. Eso no es amor. Eso es cobardía, eso es falta de amor y fidelidad a Jesús, pero no es amor hacia ti. Si alguno que escucha o que ve esta reacción quiere ser libre de la homosexualidad y del lesbianismo, abandone. Crea que Jesús es el Señor, el verdadero Dios de su vida. Crea que Jesús pagó en la cruz por ese pecado y con su sangre le ofrece ahora el perdón y la nueva vida en Cristo. Y va a ver cómo va a dejar esa vida de pecado. Bajo ningún punto de vista estoy cerrando la puerta al homosexual, en absoluto. Pero no puede entrar por cualquier puerta a la iglesia. Jesús es la puerta y Él mandó a predicar el arrepentimiento, abandonar esa rebelión para poder recibir el don de la salvación. Si alguien insiste en la rebelión queriendo meterse en la iglesia, no, es rechazado por el Señor. Pero si alguien abandona el pecado, es bienvenido por el Señor y tiene nueva vida. Así que hermanos, espero que les haya sido de edificación, que el Señor los bendiga, que ustedes puedan chequear los pasajes bíblicos y mantenerse firme. El Señor ya viene, que nos encuentre siendo fieles a Él. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima reacción desviral, pero no bíblico, hermanos. Que el Señor los bendiga.